Así que vamos a tener otros audios diferentes. Diana de la Bruna y Diego Schlachter, ¿no? Diana de la Bruna y Diego Schlachter, que aprovecho para agradecerles todo este año de excelentes audios que han ilustrado muy bien lo que fuimos tratando de explicar en las columnas. Ya están de vacaciones, así que las disfruten y muchas gracias por su labor del año. Y hoy voy a hablar de un libro, una novela del siglo XIX francesa, que es Los Miserables, de Victor Hugo, que ha tenido varias versiones. La más famosa es la versión musical de Broadway, que también está en el cine 2 veces. Hay una versión de los 80, fines de los 80, los 90, y una versión de un par de años. Con Gerard Depardieu, una de las últimas. Esa es la anterior, sí, que está, bueno, sí, no me acuerdo el elenco. La última fue la que ganó tantos Oscars, ¿no? Hace 2 años, me parece. Que está Anne Hathaway como Fantine. Jean Valjean es el actor de X-Men. Sí, no la vi la de con Gerard Depardieu, que me pareció buenísima. Sí, bueno, esto también es muy interesante la versión. Y la verdad lo que tiene el musical de Los Miserables es que capta momentos muy interesantes. La novela es larguísima, ¿no? O sea, y por supuesto cualquier tipo de estas adaptaciones le quita algunos elementos. Victor Hugo fue un escritor y un político, ¿sí? En su vida política pasó por muchas etapas. De hecho, estuvo 20 años fuera de Francia, exiliado, y cuando fue su muerte, que ya había regresado, tuvo funerales de Estado a los que asistieron más de 2 millones de personas. Estamos hablando de 1885, así que fíjense a qué nivel llegó su figura pública, ¿no? Los Miserables es un libro de 1962, o sea, publicado en ese año, año de exilio, dentro de los años de exilio de Victor Hugo. Y es un libro que, si bien todavía Victor Hugo está dentro del romanticismo, ¿no es cierto?, del gran movimiento romántico, tiene algunas cuestiones que después retoma el realismo. Si algo comparten estos dos movimientos que son sucesivos en el siglo XIX, es la cuestión de la lucha o la denuncia contra la situación de vida que se veía en Europa. Bueno, el realismo tomó mucho la potencia de la revolución industrial y en lo que derivó ello para el pueblo, y el romanticismo tenía un viso mucho más individualista en el sentido de la tragedia personal, ¿sí? Y tenía otro tipo de estética y algunas cuestiones que lo diferenciaron. Después el realismo, y mucho más en su avance, buscó una mayor objetividad en sus descripciones, menos apasionamiento, y buscando esto de tratar de transmitir y de reflejar, de retratar la realidad en todos sus ángulos. Por ejemplo, Balzac en Francia, bueno, por ejemplo, Dickens en Inglaterra, aunque Dickens también tiene una cierta marca de subjetividad, sobre todo en David Copperfield, que está en primera persona, rompiendo uno de los postulados del realismo, que era el uso de la tercera persona. Decía que Los Miserables es una novela que es muy larga, que está dividida en capítulos, en volúmenes, que tienen como eje o un personaje. Por ejemplo, el primer volumen es Fantine, bueno, está Jean Valjean, Cosette, y si no, la famosa revuelta de la Revolución del 32 contra Napoleón III. La novela también transcurre en muchísimos años. ¿Se acuerdan cuando veíamos esas novelas que transcurrían en un día? Bueno, Los Miserables es todo pasa para el otro lado. Sí, empieza en 1815. Hay una referencia a la Revolución Francesa, pero apenas una referencia, porque después la revolución central de la novela es la de 1832. Está la historia de Jean Valjean como eje, que está inspirada realmente en un ladrón, delincuente de la vida real. Hola, ¿qué tal? Que después se redimió, pongo esta palabra entre comillas, ¿no? Y fue el creador de la policía francesa. Alguien que había sido delincuente. Bueno, Jean Valjean en algún caso representa eso, porque hay una especie de redención. Pagó una condena de 19-20 años de trabajos forzados por haber robado un pedazo de pan para su familia. Bueno, en realidad al principio había tenido una condena más corta, que después se extendió por otra falta que tuvo en el medio.
Y cuando sale de esa condena se encuentra, me parece que es tan actual las cosas que pasan en Los Miserables, ¿no? Cuando termina esa condena debía llevar una tarjeta amarilla con su nombre, ¿no? Y sus datos, que decía la condena que había pagado y por la cual estaba estigmatizado y en ningún lugar le daban trabajo. Y estaba orillado a volver a robar. Como era imposible salir de ese destino a que lo habían circunscrito, ¿no? Entonces, el determinismo social está muy marcado en esta novela. De donde naceste quedás, como quedaste etiquetado, así quedarás. En un momento Jean Valjean se encuentra con un sacerdote, un medio obispo, bueno, tenía un cargo, y que lo cobija en su iglesia y él le roba. La policía lo agarra con toda una serie de cosas de esta iglesia, como las copas, no sé qué, de plata, que las iba a vender, lo traen hacia el obispo y el obispo tiene como un gesto magnánimo de decir, no, yo se las había regalado. Y cuando se va la policía le dice, llévatelas y empezá una nueva vida y viví por el bien. Jean Valjean se va ahí como, bueno, ponele. Y bueno, ya que lo decís, Nero... En el camino tiene otro episodio violento y después sufre como una especie de epifanía, por la cual promete redimirse y aprovechar esta oportunidad que le ha dado la vida. Recordemos que Víctor Hugo era muy moralista, tiene todo un sesgo moralista, lo que va a decir, ¿sí? Sobre todo Víctor Hugo Morales. Por lo tanto, el camino está muy marcado en la historia y a veces de forma un poco lineal e incluso como, demasiado a los extremos, ¿no? Maniqueo en esto, el bien, el mal, la redención en el medio y el destino. Él efectivamente logra salir adelante y muchos años después es benefactor de una comunidad en la otra orilla de Francia, donde llega a ser alcalde incluso, y cambia por completo su vida. Ahí su destino se va a cruzar con la protagonista del primer volumen, que es Fantine, que era una mujer que era madre soltera, y que trabajaba en una fábrica que le había dejado unos posaderos su hija para que se la criaran, qué sé yo, y que a partir de ser despedida, o sea, va como en una escalinata hacia el vacío de la pobreza, la miseria, termina ejerciendo la prostitución, se enferma y termina en la muerte, pero antes de morir tiene un cruce con Jean Valjean donde él la reconoce del momento en que ella había sido obrera en una de las fábricas de la ciudad que él dirigía, y le promete que va a encontrar a su hija y le va a dar cuidado. Lo que vamos a escuchar ahora es la versión de Elena Roger, una argentina que ha hecho Los Miserables, de la canción de Fantine, que retrata un poco la realidad de este personaje. Adelante. ¿No? Muy bien, Marcos, ¿eh? Qué bien lo tuyo con Sí, la lírica. algo que Bueno, grabé. ahí escuchábamos un poco la historia de Sí, Fantine y esta vez la pérdida de su inocencia y de una vida tan joven. Sí, fue lo que más me costó interpretar, la pérdida de la inocencia y una vida tan joven. Bueno, otros personajes, obviamente no está no se cuenta toda la novela, ¿no? Pero otro personaje muy interesante desde mi punto de vista es Javert, el policía que lo persigue a Jean Valjean, incluso cuando lo podría dejar ir, era un ladrón, basta de perseguirlo, y sin embargo esa cuestión casi de honor, ¿no? Y me hace acordar a otro personaje, porque uno a Javert tiene un momento en que lo odia, y un momento en que lo respetás, porque tiene códigos, de alguna forma. Y Javert cuando no lo puede apresar, porque en un momento Jean Valjean le salva la vida, y él decide, bueno, lo dejo, se suicida por esto. Era tan fuerte su código de honor con lo que él consideraba el deber. Me hace acordar al personaje, a la contrafigura del Conde de Montecristo, que cuando se tiene la lucha final con el Conde de Montecristo, logra escaparse y se va en el caballo por el campo, y en un momento para en seco y se vuelve. Y se vuelve, y como el otro dice, ¿para qué volviste? Dice, no, yo no soportaría vivir en un mundo donde yo no tengo nada y vos tengas todo. Así que acá peleamos a muerte, como no hay lugar para los dos. Y esas cuestiones como tan determinantes, ¿no? Todo o nada. Y después la revuelta, toda la revuelta del 32, que de la Napoleón III, bueno, el que estaban todos atrás de Lamarck,
que se murió en el medio como el comandante, el general que llevaba a cargo la revolución. Está el personaje de Marius, que es el que se va a enamorar de Cosette, la hija de Fantine que adopta a Jean Valjean, y que en un momento al descubrir, si bien Jean Valjean le salva la vida, al descubrir el origen de él y que no es el verdadero padre, no sé qué, hacen un pacto como de que se va a distanciar de Cosette porque la va a perjudicar por su origen. O sea, estamos hablando de una época de donde Venise era muy importante. Entonces, si la alta sociedad, o si la sociedad media se enteraba de que ella estaba relacionada a un ex convicto, a un desertor, la iba a arruinar a ella y por lo tanto él, o sea, a su marido, obviamente, ¿no? Era toda una cuestión muy, muy de las apariencias. Y la última vez que se visitan es cuando se muere Jean Valjean, en esa escena donde la verdad ha sido dicha, digamos, y ¿cómo se dice? Bueno, y se perdonan de alguna manera las cosas pendientes. Pues Marius también tiene toda una historia de un padre que cree muerto, pero en realidad no está muerto, pero se fue para que él recibiera la herencia, porque él también había sido como un revolucionario, y le dice que siga con sus ideas. El final es básicamente más normalista, ¿no? Y tiene este viso así un poco de moralina, pero en sí lo que denuncia es sobre los modos de vida de las clases bajas, lo que se ve con respecto al machismo, si bien también es machista Víctor Hugo, obviamente. Pero hay un paso, ¿no? No puede ser de otra manera, pero él por lo menos puede mostrar esa realidad. A ver, ¿en qué digo? En decir, bueno, se aprovechan de la debilidad de la mujer. Ya ponerse en ese lugar es un lugar paternalista, pero más allá de eso, él dice, bueno, en el personaje de Fantine. Y situarlo en ese tiempo. La orillan a hacer esto, a llegar a esto, y no la dejan salir de ahí. Como el personaje de Jean Valjean. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Me parece una novela que hay que leer, que es fundamental. Así que búsquenla, lleven pañuelos, porque es realmente muy impactante y emocionante, y la forma de... Es lacrimógena. Pero no lacrimógena en el mal sentido, sino realmente en el sentido de que te conmocione y que te puedas reflejar en ciertas cosas que para mí son muy actuales. Mira, yo ahora voy a leer una cita que precisamente es la que explica de alguna manera el título de la novela, y vos me vas a decir si esto te parece escrito hace 200 años, no 150. El humano sometido a la necesidad extrema es conducido al límite de sus recursos y al infortunio para todos los que transitan por ese camino. Trabajo y salario, comida y cobijo, coraje y voluntad, para ellos todo está perdido. La luz del día se funde con la sombra y la oscuridad entra en sus corazones. Y en medio de esta oscuridad, el hombre se aprovecha de la debilidad de la mujer y los niños y los fuerza a la ignominia. Luego de esto cabe todo el horror. La desesperación, encerrada entre unas endebles paredes, da cabida al vicio y al crimen. Parecen totalmente depravados, corruptos, viles y odiosos, pero es muy raro que aquellos que hayan llegado tan bajo no hayan sido degradados en el proceso. Además, llega un punto en que los desafortunados y los infames son agrupados, fusionados en un único mundo fatídico. Ellos son los miserables, los parias, los desamparados. Tremendo. Tremendo. Habla un poco de estos determinismos Sí. de la sociedad que te ponen en un lugar y no te dejan Son salir de ahí. constantes. Pensá hoy en día en alguien que proviene de una villa, en alguien que proviene de un ex convicto, ¿sí? ¿Qué te dejan hacer? De una trabajadora sexual o una víctima de la trata que ha salido de ese circuito, ¿qué te dejan ser? ¿Qué te dejan ser? Entonces, ahí está, en esto de que los desafortunados y los infames en un punto están puestos en la misma bolsa y no te dejan salir de ahí. Bueno, es lo que te tocó. Estaba leyendo un texto el otro día que decía que la mayor fuente de desigualdad actualmente en el mundo es el lugar de nacimiento, que te determina, ¿no? Y bueno, sí, pensá si hubieras nacido en Irak. Y hoy en Irak están resucitando la ablación femenina. Entonces sí, y esta cuestión que geográficamente funciona, también funciona socialmente. Sí, estamos obviamente en una sociedad mucho más abierta, con más movilidad que hace 200 años, pero no hay que perder de vista que
en la modernidad está la cuna de la sociedad con la forma tal cual estamos viviendo hoy. Y estas mismas cosas que se denuncian en estas novelas las seguimos Están viviendo presentes. de alguna u otra manera, ¿sí? Hay un condicionamiento fuerte, un condicionamiento para las clases medias y medias para arriba, pero para las clases más vulnerables, más que condicionamiento, muchas veces de determinación. Hay una noticia que es una noticia muy fresquita, esto hace una hora.